Cuando Elsa Labraña puso un pie en estos jardines, acá en el edificio de la Convención Constitucional, dijo que ninguna sesión comenzaría si es que la represión que estaba sucediendo afuera no paraba. Eso fue un cambio de paradigma sobre cómo entendemos la organización política y el debate del país. Ecologista, feminista y una luchadora de la soberanía alimentaria del país es Elsa Labraña. Hoy día, con el desconcierto en Nueva Constitución, conversaciones sobre el futuro, la podrán conocer más. Conéctense. Elsa Labraña, cuéntame cómo te has sentido en estos, ¿cuántos son? 4 meses de Convención Constitucional en los que llevan trabajando ustedes, con un inicio potente, fuerte, marcando terreno, marcando presencia, ¿no? Rayando la cancha. Rayando la cancha como fue en el inicio de la convención. Cuéntanos, ¿qué ha pasado desde ese día que le planteaste, ¿no?, en la testera a la Carmen Gloria Valladares, a la secretaria en ese momento de la convención, quien estaba dando inicio, lo que estaba sucediendo afuera en la calle? Porque cuando se inició la convención hubo protesta, tú fuiste la que se instaló ahí, ¿no? La que llamó la atención, y de ahí en más han pasado 4 meses. ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, aclarar primero que en realidad no fue nada contra la señora Carmen Gloria, ¿no? Ella era en ese momento la única cara visible como del poder constituido que podía generar algún tipo de autoridad frente a lo que estaba ocurriendo, porque por más que preguntábamos quién estaba a cargo de esto, nadie, todo desapareció. No sé, le preguntaba igual, no sé, le preguntaba a estos chicos que no estaban guiando, nadie sabía quién era el jefe. Entonces era como un caos y un desorden, y más encima afuera el caos, que era peor, porque se corría riesgo la gente de que terminara muy mal la cosa. Así que lo primero es eso, aclarar que no es nada en contra de la señora Carmen Valladares lo que ocurrió el primer día de la convención, y sí una crítica al poder constituido por la indiferencia que siempre ha tenido ante la ciudadanía, ¿no? De querer poner este tema como de la ceremonia o el simbolismo por sobre incluso la vida que está en riesgo de las personas cercanas. Esa fue la principal diferencia que vimos nosotros. Yo estaba ese día acá en la inauguración de la convención, y había mucha gente en la casa viendo también lo que estaba sucediendo, y el principal cambio de paradigma que nosotros pudimos ver con la instalación de ustedes era ese, que había una preocupación por lo que sucedía a su alrededor, en su entorno, y que ya no era como vamos a hacer la ceremonia igual. Claro, no era venir aquí y asumir un cargo nomás, y de ahí para allá te olvidáis de dónde viniste o cuál era el mandato por el cual tú llegaste acá. ¿Y eso se ha mantenido, digamos, esa inspiración? Sí, con la gente de Pueblo Constituyente y con la gente de los movimientos sociales, con la gente de los escaños reservados, ese espíritu se mantiene todo el rato. De hecho, trabajamos por lo general siempre juntos. Así que durante estos 4 meses, bueno, han sido, pero del terror algunos, sobre todo en el tema de agosto, que tuvimos como mucha presión para sacar rápido el tema del reglamento, ha sido en general bueno. El tema de la convivencia, el tema también de del trabajo que se ha ido haciendo, y también el tema de los resultados que hemos logrado, o sea, sacar un reglamento en un mes, porque en realidad la gente dice son 3 meses. Julio lo perdimos tratando de instalarnos aquí porque no estaban las condiciones. Verdad. Julio no lo contemos. Agosto ya fue hacer el reglamento. Septiembre estuvimos casi todo septiembre votándolo. Entonces, en realidad, el reglamento se hizo entre un mes, 2 meses. Bueno, habían altas expectativas de cuánto se iban a demorar, ¿no? Y se terminaron demorando hace poco, 3 meses en total, pero un mes de trabajo concentrado en el reglamento. Por lo tanto, uno podría entender que hay cierta capacidad instalada de la convención, parece superior a la del Congreso, ¿no? Que también nos va a dar un buen debate en lo que es la Constitución en sí, ¿no? Yo creo que debate no va a haber, mucho debate no hay. Uno por los tiempos, y uno no, para nada. Uno por los tiempos, el otro es cómo estamos configurados como grupo político, por así decirlo, y también por la estructura, cómo se está dando el trabajo acá. En realidad la posibilidad de debatir, confrontar ideas no está muy abierto. Son instancias que las estamos generando nosotros mismos. ¿Y cómo si no se debate? Digo, y esto lo pregunto desde un ciudadano común y corriente, que espera, ¿no?, que en situaciones políticas se dé debate, precisamente porque enriquecen el contenido, porque sale. ¿Cómo se construye entonces la Constitución? No, mira, el cómo se construye es lo que estamos haciendo ahora. Ahora estamos ya en el tema de las normas
nos fijamos un reglamento que más o menos nos guía el cómo vamos a hacerlo, pero la construcción de normas, por ejemplo, desde nuestra trinchera, por así decirlo, viene desde los mandatos populares. Viene desde la ciudadanía movilizada, viene desde las organizaciones de base que llevan mucho tiempo generando demanda social o tratando de correr el cerco democrático o generando el tema de las demandas, las problemáticas y también está cómo se pueden resolver. Entonces desde ahí vienen nuestros mandatos y de ahí vienen nuestras normativas. De hecho generamos una instancia de trabajo para elaborar las normas en conjunto con la ciudadanía. Ese es nuestro nicho. Ahora, claro, eso puede coincidir o no con las otras fuerzas políticas que están generando sus normas desde su centro de pensamiento o bien desde su propia iniciativa. Ya, son distintas formas de hacerlo. Ahora, lo que sí estamos de acuerdo aquí, que lo hemos conversado, es que en algún momento todos vamos a tener que mostrar nuestras cartas y ver en qué coincidimos y en qué no. Y ahí se va a dar el debate, ¿no? Es que, ¿qué tiempo tenéis para debatir en un día? 40 normas. No hay posibilidad. De aquí igual. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Debate no va a haber. Y va a ir a la votación. Exacto, ¿qué es lo que ha pasado hasta el momento? Por eso el otro día aparecían ciertas personas de derecha diciendo que acá la izquierda, entendiendo la izquierda como lo que no es derecha, ¿no? Para simplificarlo, es mucho más que eso, ¿no? Porque hay posiciones intermedias, qué sé yo. Incluso dentro de la misma izquierda hay diferencias, digamos, pero en el fondo uno entiende, ¿no? Frente Amplio, Colectivo Socialista, lo que fue la Lista del Pueblo, hoy día Pueblo Constituyente, los pueblos originarios, Partido Comunista, todos ellos representan cierta visión de la izquierda, ¿no? O del progresismo. Puede sacar la constitución que quieran, en el fondo. ¿A eso se refieren ellos cuando...? En realidad no va a ser una constitución no como la que la queremos nosotros, no como la que está demandando el pueblo movilizado en las calles. Eso es algo que la gente tiene que tener súper claro, porque con esta imposición del quórum de los 2/3 está difícil lograrlo, sobre todo en normativa que es mucho más progresista o que de alguna manera quiere generar cambios profundos. Eso va a estar bastante difícil porque están instalados aquí los partidos políticos. Y los partidos políticos viven de este sistema, viven del cómo está estructurado y armado esta sociedad. Por lo tanto, ellos, claro, quieren modificar cosas, pero no tanto. O sea, no lo que le afecte a su bolsillo. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, podrían quedar truncadas por este tema de los 2/3 o por la misma presencia, ¿no?, de los partidos tradicionales? Mira, yo veo que en casi todas las cosas vamos a llegar a acuerdos. Pero los temas profundos que van a cambiar, por ejemplo, el sistema económico, ahí sí que va a haber dificultad. En el tema de la recuperación de los bienes comunes, ahí también hay mucha resistencia, de tocarle los bolsillos a los poderosos. Ahí es donde están como los temas de fondo. El tema, por ejemplo, bueno, el tema del agua ya es algo que está tan transversal, sí, que no va a haber mucho tema. No. Claro, pero otros temas que han sido derechos sociales, que son en este momento con nuestro sistema traspasado a la propiedad privada, sí va a haber resistencia a querer soltarlos, ¿no? O sea, sobre todo para los que lucran y viven de aquello, la educación, la salud, en fin. Entiendo que una de las esperanzas o expectativas que te hicieron venir acá, postular, ganar, instalarte en la Convención Constitucional, tiene que ver con una serie de cuestiones que tú vienes como activista luchando, planteando desde hace mucho rato. Una de ellas es el tema de la ecología, ¿no? Son varias. Son varias, sí. Partamos por la ecología, ¿no? ¿De qué manera esos sueños que representan a un montón de gente, me imagino, detrás de ti o al lado de tuyo, en las regiones, digamos, y los territorios, se van a ver reflejados acá en términos de lo que estamos conversando, ¿no? La ecología, en la nueva Constitución? ¿Qué va a cambiar, por ejemplo, Elsa, de lo que tenemos hoy día, de lo que vamos a tener mañana con la nueva Constitución? Mira, lo que esperamos cambiar y que ya fue cambiado y que lo podemos instalar también en el reglamento, es el tema de la ecología como uno de los principios rectores de la futura Constitución. O sea, eso ya está, en el reglamento está. Porque el reglamento ya quedó instalado, un estado lo plurinacional, claro, una constitución ecológica que considere dentro de toda la normativa este tema de la amenaza al cambio climático. Ya, o sea, eso también fue un consenso aquí de todos los convencionales, que la convención se declarara en estado de emergencia, y eso significa que cuando se hablen en las comisiones los temas hay que estar siempre pensando en aquello, ya que no es una constitución para ahora, sino que también en miras de que tiene que ser normas, reglamentos que permitan que la sociedad enfrente esta situación de cambio climático que ya está ahí. Pero, por ejemplo, en términos teóricos, si se quiere,
¿Chile podría declararse como un estado ecológico o ecologista? Sí, claro. Chile es un estado subsidiario, qué sé yo, un estado plurinacional. Bueno, va a dejar de ser subsidiario, entiendo. Sí. Pero sí va a ser declarado plurinacional. Sí, eso ya está. También puede ser declarado un estado ecologista, digamos, ¿no? Sí, y eso yo creo que también va a estar. Y eso implica, por ejemplo, que en la comisión número 5, que es la del medio ambiente y los derechos de la naturaleza, muchos derechos que en este momento no están protegidos a nivel país, por ejemplo, las cuencas, los glaciares, la Antártida, el mar, todo lo que es el patrimonio natural de Chile, que en este momento está lanzado a la chuña del mercado, así el que quiere lo agarra y se lo lleva, o hace con ello lo que quiere, va a poder ser protegido. ¿Van a tener derechos, por ejemplo? La naturaleza, esperamos que sí sea consagrado el derecho, la naturaleza como sujeto de derecho. Eso. Ese es. ¿Y por qué es así? Porque así como tú y yo nos vemos a veces vulnerados por este sistema, o porque no podemos hacer efectivo un derecho, la naturaleza, al ser transformada en sujeto de derecho, nosotros le podemos poner voz y reclamar cuando está siendo amenazada, cuando es vulnerada. Por ejemplo, los incendios que aparecen y a los 2 años aparecen la inmobiliaria construyendo justo ahí. Claro. O sea, 2 más 2. Sí. Ya, situaciones como esa. O, por ejemplo, cuando un río es contaminado y nadie se hace cargo de aquello. O sea, que podría ser demandada a nombre del río, a nombre del bosque. Claro. Le ponemos voz a la naturaleza y se crea toda una institucionalidad que la proteja. Eso la acompaña, digamos. Sí, no es algo claro. Simplemente. Claro. Pero eso no la crean ustedes, la crea la ley, el gobierno que viene. Sí, pero hay que dejarlo establecido en la Constitución. La Constitución Lo primero que tiene que ser es una normativa que declara la naturaleza como sujeto de derecho. ¿Para qué? Para que después se creen todas las leyes que la puedan proteger y también toda una institucionalidad que pueda hacerse cargo de aquello. Entiendo, perfecto. O sea, como que obliga al gobierno que venga a crearlo. Claro. ¿Qué pasa si asume un gobierno, ponte tú, como de José Antonio Cast? Ay, esperamos que eso nunca ocurra. Pero ponte en el caso porque hay una probabilidad cierta de que pase, ¿no? Más allá de que ocurra cualquier cosa, pero podría pasar algo como eso. Y lo pongo en estos términos porque Cast, digamos, no es alguien que dialogue con lo que está pasando acá. De hecho, entiendo que él rechaza, ¿no?, la Constitución, ni menos con lo que el debate que están llevando. Es que en realidad si sale Cast, lo más probable es que desintegre la convención y genere todas las condiciones para que esto no siga prosperando. Pero no puede hacerlo. No sabemos. No, son fascistas, pueden hacer lo que quieran, pueden hasta traernos milico aquí y desalojarnos a todos, como lo están haciendo ahora en la Araucanía, así que... Sí, pero sería como dispararse a los pies, yo creo, ¿no? Pero parece que no le importa mucho al señor mientras mantengan este sistema de privilegios. Sí. Bueno, salgámonos del caso de Cast, porque es un poco extremo, ¿no? Sí. Pero vámonos a un presidente que no concuerda con lo que se definió en la convención. A lo Guzmán nomás, pues. Ajá. A lo Guzmán, si está escrito en la Constitución, tenemos que, rayar la cancha de tal manera para que el adversario no pueda hacer algo muy distinto de lo que nosotros estamos proponiendo. Claro, pero podría a lo Guzmán. Podría hacer trampa, ¿no? Y crear, por ejemplo, una institucionalidad débil, una institucionalidad pequeña. Bueno, por eso es tan importante de que quede consagrado en la Constitución, porque aquello que no quiera hacer el gobierno lo pueden hacer los ciudadanos a través de, ya sea demandas sociales, movilización, presión, en fin. Claro, ustedes además van a introducir una serie de otros mecanismos de participación ciudadana. Sí, porque mira, por ejemplo, ahora el derecho a la salud, que no está consagrado en la Constitución. Claro, tú puedes decir, bueno, hay institucionalidad, ¿no? Está el hospital, está el ministerio, no sé qué, pero la gente igual se muere en los hospitales. Y eso que hay una normativa que está en la Constitución. Entonces, si la gente no reclama, si la gente no se moviliza, si la gente no hace valer el derecho, en realidad este tampoco va a ser respetado. Otro de los puntos fuertes tuyos también, que acompaña de una otra forma el tema de los derechos de la naturaleza, la ecología, es la soberanía alimentaria. Sí, ese es uno de los mandatos súper fuertes que nosotros traemos aquí a la Convención. ¿Y por qué es tan importante el tema de la soberanía alimentaria? Porque si tú te pones a pensar así como en lo más básico de un pacto social, o sea, en sociedad, en los pueblos, imagínate ya, incluso si fuésemos tribus, una allá, otra acá, ¿qué es lo que nos une como sociedad, como pueblo? Es la comida. O sea, un pueblo se asienta en un lugar donde se puede producir comida. No se van a poner así como en la mitad del desierto o en la Antártida, no, están en lugares donde haya río, donde haya tierra fértil. Ahí surgen los pueblos, ahí surgen las sociedades. Y la comida es lo que te genera todo el vínculo y toda la cultura de un lugar. Y por eso es que es tan importante el tema de la alimentación, porque no es solamente comer.
eso genera también todo lo que es el comercio, ¿ya? El comercio surge de el intercambio de los alimentos, de lo más básico, y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante se estructuran no solo las culturas, se estructuran los ciclos del año y también se estructura también el orden de la familia interna. O sea, tú te juntas, tú te despiertas en la mañana, ¿qué haces? Desayunar. Tú organizas tu día a mediodía, ya sabes que vas a ir a almorzar y te juntas con tu gente a esa hora, ¿no es cierto? Agenda, es tu agenda. sí. ¿Qué determina tu día? La comida, el alimento. La hora de la comida. Y es algo tan obvio que nosotros lo pasamos así muchas veces como por sentado. Pero cuando no está, ahí recién, es como la mamá. Es como que la mamá siempre está y como que nunca la valoraste, solamente después cuando se te murió. Ahí es como, mi mamá, y te das cuenta de todo lo que hacía y la función y el rol que cumplía. Y la alimentación pasa lo mismo. Nos pasó, por ejemplo, ahora con el COVID. La gente cuando se vio sin poder comer, sin poder ganar sustento, sin poder llevar comida a su casa, ¿qué hizo? Muchos se fueron en depresión, se fueron para adentro. A nosotros nos pasó que en Curicó, ya cuando estaba la pandemia, nadie se entendía, nadie quería abrir las puertas, nadie se quería juntar con nadie. Había un miedo también muy grande que se podía escuchar, incluso, tú lo sentías. Y en un momento dijimos, no, pero ¿cómo lo están pasando las mamás, las mujeres que viven solas con sus niños? Fuimos a golpear casa, yo soy trabajadora social, así que esa es mi pega, ir a hacer visitas. Entonces encontramos mamitas que hacían dormir a sus niños todo el día para que no le pidieran comida. Por el hambre. Y no tenían que darle, y no tenían cómo conseguirlo. Y eso es lo que... para eso existe el Estado, ¿entiendes? Eso, yo recuerdo, los 80 pasaba eso. O era más... Con otras circunstancias. Claro. ¿Y qué pasó? Claro. Y se repitió ahora con el tema. Entonces, si no aseguramos la comida y la alimentación, es dejar a la gente en la vulnerabilidad. La vulneración máxima que le podemos hacer a nuestro pueblo es dejarlo sin comer. ¿Y a qué se refiere la palabra soberanía? La soberanía alimentaria tiene que ver con que un Estado genere las condiciones para que el consumo interno de todos los habitantes esté cubierto. Y no solamente en términos alimenticios, ¿no? de generar que tú puedas comer, sino que también el qué estás comiendo, ¿ya? Porque no es lo mismo llenarte de hamburguesa o comer comida transgénica o comer, no sé, pues cosas que te van a terminar enfermando. No, la soberanía alimentaria tiene que ver con generar las condiciones de suficiencia y también las condiciones de bienestar a través del alimento, ¿ya? Porque además, si tú te alimentas bien, evitas el tema de las enfermedades. Pero esto tiene que ver con atender a cierta población vulnerable. No, o es para todos y es algo que el Estado debe hacer. Porque un liberal cómodo, ¿no? Acomodado, te podría decir, bueno, yo quiero comer en el McDonald's todos los días y no tiene por qué venir una constituyente a decirme qué quiero comer, ¿no? Digamos, ¿de qué forma? No, ya, pero ahí está dentro de las libertades personales. Digamos, eso se mantiene. Si él quiere comer todos los días McDonald's, y si quiere que le dé diabetes, bueno, hágalo. ¿Esto es para un grupo de población o para todos? No, eso tiene que estar de alguna manera garantizado por el Estado. A través, por ejemplo, del comercio de las ferias. Las ferias deberían estar ahí de alguna manera protegidas porque es la forma en que tú te abasteces de forma saludable, ¿ya? Y lo otro es que, bueno, si la gente no quiere ir a comprar a la feria y quiere hacerlo de otra manera, también puede hacerlo, ¿ya? El punto es que nosotros como Estado, como sociedad que se organiza, tenemos que generar las condiciones para que a la gente nunca le falte comida, que no existan personas que tengan que estar mendigando aquello. ¿Por qué? Porque las condiciones estructurales, cuando uno piensa en las condiciones estructurales que generan igualdad, uno siempre piensa, educación. ¿Ya? Si la gente tiene un buen acceso a la educación, de ahí para adelante sus capacidades se pueden desarrollar y va a llegar a donde quiere. Claro. Ya. Salud, si tiene buenas condiciones de salud también va a poder desarrollar todo su potencial. En fin, vivienda también, porque si no tenía un techo donde estar y andáis de salto en salto, siempre voy a andar con la preocupación de lo inmediato. Pero uno nunca piensa que la condición más básica que genera igualdad es el alimento. O sea, tú lo primero que haces al momento de nacer es alimentarte. Pero estoy pensando en cómo esto también conversa con el gran capital de hoy día, porque el gran capital de hoy día es probablemente el principal abastecedor de alimentos del país. Estoy hablando de supermercados. Mira, en las zonas más vulnerables del país ha llegado un formato desde hace algunos años que los grandes supermercadistas, estas retailers de Líder, o Walmart, de Cencosud, Falabella incluso, ¿no?
le llaman bodegas, super bodegas, ¿no? Super bodega Cuenta, en su momento el Econo, qué sé yo, que en el fondo es comida barata pero de mala calidad, de muy baja calidad, ¿no? Y llegan en sectores vulnerables porque es lo que pueden comprar esas personas también, digamos. ¿De qué manera, y te lo pregunto por el ejemplo que diste de las ferias, yo entiendo, las ferias es comida sana, la hace la misma gente, digamos, la misma gente va a la vega, la compra a los mercados y todo el cuento, pero la competencia de esas ferias son estos grandes supermercados y en localidades vulnerables son estas super bodegas a cuentas, qué sé yo, ¿no? Que distribuyen y venden comida mala. ¿Cómo esto conversa con ese gran capital? Es que ¿no? esa comida barata, al final la termináis pagando con la salud, ¿no? Sí, claro. O sea, no es barata por ningún lado. Claro. Porque si tú terminas enfermando de algo, al final te va a salir más caro el recuperarte de aquello que ingeriste que adquirir un hábito de comer bien. Ahora, este tema no es solamente comer bien, ya la soberanía alimentaria tiene que ver, como te decía, generar las condiciones para que ninguna persona se quede sin alimento en situaciones que, no sé, pues pierda el trabajo, nos llegue una peste, hay un terremoto, un maremoto, cualquier amenaza que uno pueda vivir en sociedad, no te puede faltar el alimento. ¿Ya? Para que no tengamos que vivir lo mismo del periodo de la pandemia. No, ni siquiera los saqueos. No. Tiene que ver con tener que hacer ollas comunes. Sí. O que estas mamitas tengan que hacer dormir al niño todo el día. Me acuerdo hace poco que, por ejemplo, Farca apoyó a una mamá que no mandaba al niño al colegio o que no le prendía la cámara porque el niño no tomaba desayuno. Entonces, claro, si tú no te alimentas bien, no vas a poder estudiar bien, no vas a poder generar nada, vas a andar todo el día en lo inmediato. Ahora, ¿qué pasa con el alimento? Al igual que el agua, se piensa que es un bien privado. En nuestra lógica mercantilista, capitalista, neoliberal, todo puede ser vendible o apropiable. El alimento es un bien, no es un bien de consumo, ¿ya? Es un bien común. Entonces, cuando tú transformas una semilla, por ejemplo, en propiedad privada, ya rompes con, por ejemplo, la cultura campesina. Porque el campesino, que históricamente tiene una forma de producir, que cosecha su producto, guarda su semilla y después tiene para volver a producir, queda dependiente, cuando la semilla se privatiza, queda dependiente de una empresa extranjera. Y que son mega empresas, no es que sea una semillera, Bayer, Syngenta, en fin, que se apropian de estos bienes comunes y más encima los patentan como si fuesen propios, como si ellos lo hubiesen creado. Y esto lleva millones de años, las semillas han estado ahí por millones de años, al servicio de la humanidad. ¿Qué pasa también con esos productos? Cuando el alimento pasa a ser un bien privado, ¿qué pasa con lo privado? Solamente que tiene acceso monetario puede acceder a ello. Es como las patentes de la farmacéutica que hacen a veces que algunos medicamentos sobre los cuales tienen patente pero han invertido, ¿no?, en ciencia, hacen que sea restrictivo. Pero sácame una duda, ¿esto tiene alguna limitación, por ejemplo, con tratados internacionales que Chile haya firmado en materia alimentaria, en materia de importaciones? Mira, ahí este tema de la soberanía alimentaria tiene grandes amenazas, tienen que ver los tratados de libre comercio, y uno de los tratados que más lo amenaza es precisamente el TPP. ¿Ya? Pero no lo hemos firmado todavía. No, por suerte, y espero que Piñera lo saquen luego, antes de que lo deje firmado, antes de salir del gobierno. Pero hay grandes amenazas, no solamente con los acuerdos de libre comercio, sino también, por ejemplo, con las semilleras. En Argentina Monsanto intentó instalarse. Sí. Y los argentinos, que tenían mucha más conciencia de aquello, lo lograron dejar afuera. En cambio, nosotros lo tenemos aquí instalado en Paine y cada vez crece más su empresa. Y entonces la gente de Paine está toda con cáncer, pero no sabe por qué. Nosotros, que estamos en nuestra región del Maule, directa, porque hagan una investigación en Paine, casi toda la gente tiene tumores en el cerebro. ¿Ya? En nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos... ¿Eso no se ha denunciado? ¿No es parte de un caso? O sea, hay un montón de denuncias, pero al final estas cosas quedan diluidas en la nada porque te peleáis con una empresa internacional. O sea, los capitales que hay invertidos son gigantescos. Entonces, cualquier denuncia queda en la nada. Ahora, en otros países sí han ganado mucha demanda contra Bayer Monsanto. Ahora recién en Chile se han instalado 2. Vamos a ver cómo van a ir progresando. Nosotros, por ejemplo, yo soy del Maule, ¿ya? Allá la agroecología está recién empezando, pero la agroindustria está muy instalada, ¿ya?
Entonces se produce uno de los tierras más fértiles que hay en el territorio, pero tú produces comida, ¿pero para qué? No para que la gente coma, sino que para venderla. Para exportarla. Para vender. Entonces la comida se transforma en un producto que se va al que pueda pagarlo mejor. ¿Cómo pasa con los salmones? Y hay gente, claro, y hay gente en mi región que pasa hambre, teniendo ahí los alimentos ahí al lado. Pero además la forma de producir esos alimentos que se van al extranjero tienen un mecanismo en que necesitan grandes cantidades de agrotóxicos. ¿Para qué? Para abaratar la mano de obra, y se aplica mucho químico. Este químico al final queda en los cuerpos de los temporeros, de las personas que trabajan, no en la fruta que se va, porque después de un tiempo se sale de la fruta, entonces cuando llega al país que la va a consumir, ya no tiene veneno, pero sí el costo de esa fruta la terminan pagando en los cuerpos de los y las temporeras, sobre todo las mujeres, porque son ellas las que tienen los abortos espontáneos o tienen niños que nacen con malformaciones físicas o tienen los chicos que vienen ya con déficit intelectual, y eso sí está estudiado, ¿ya? Entonces hay toda esta gran agroindustria se monta sobre los cuerpos de las personas, de los trabajadores. Bueno, vamos a dejar esta parte de la conversación hasta acá, Elsa. Te voy a pedir que me acompañes a dar una vuelta por acá, por la convención. Esta es la hora de almuerzo acá, están todos sentados en las banquitas. A todos aquí ejerciendo su derecho a la alimentación. De izquierda y de derecha, todos sentados acá, ¿no? Mira cómo la comida nos une, ¿no? Sí, pues. Sí, están todos en el mismo lugar. Es un émbolo, un crisol de la comida. Vamos a tocar otros temas también, porque hay otras noticias que ha dado Elsa Labraña en esta constitución. De todo, yo tengo material para todo. Vamos a conversar de ella también y también de tu feminismo, porque es otra parte importante, ¿no? Sí. Que viene a luchar acá. Así que vamos a hablar. Vamos. Bueno, estamos acá en los jardines, seguimos acá, estábamos al lado, ahí estaba comiendo la mayor parte de los constituyentes, como les dije, de derecha y de izquierda, están todos ahí, porque el alimento nos une como sociedad. Nos une a todos. Y acá estamos en el mismo patio, un poquito más alejado, así a la sombra. A esta hora hace mucho calor en Santiago. Estamos en Santiago Centro, en la calle Bandera, en pleno centro, lo que era el ex Congreso Nacional, frente a los tribunales, más allá de la Moneda. Por ahí está el ex Mercurio, que hoy día es un mall. El Mercurio se transformó en un mall. El Mercurio de Santiago. Pero vamos a retomar un tema serio, ¿sí, no? Un tema serio e importante que Chile se viene haciendo consciente desde hace poco tiempo, una década que vienen estos debates, ¿no? Y que se ha instalado con cada vez más fuerza la conciencia respecto del feminismo, o de no al machismo también, y de poder de una u otra forma, digamos, hacer justicia en torno a las mujeres en el país y en el mundo. En el mundo, ¿no? En el mundo, no es un tema solamente del país. Tú también vienes con ese tema, ¿no? Yo vengo de una organización feminista. Mi organización tiene una línea ecofeminista porque abarca ambos ámbitos, ¿no? El tema de la violencia a las mujeres y el tema de violencia a la naturaleza, entendiendo que son dos formas o dos aristas de una misma violencia estructural que es el patriarcado. ¿Ya? Y el patriarcado en este sentido es como nuestro gran enemigo, ya derribar aquello. El tema del machismo es la expresión cultural del patriarcado, de poner en situación de desigualdad hombres y mujeres y poner al hombre en una situación de privilegio solo por ser hombre. Eso es como el resumen más corto, ¿ya? Y aquí obviamente la Constitución nosotros queremos que sea feminista porque, uno, creemos que las condiciones de igualdad tienen que darse de manera estructural y desde la base social, y lo otro es porque también tenemos que cambiar este paradigma en el cual se sustenta el patriarcado, que tiene que ver con la desigualdad, con la del dominio, con la opresión del otro, porque es lo que la cultura occidental nos ha enseñado. Y hay otra forma de hacer cultura, hay otra forma de hacer país, hay otra forma de relacionarnos, en lo cual el feminismo tiene mucho que decir. ¿Ya? El respeto al otro, el respeto a las diferencias, el respeto también al tema de los disensos. Pero acá en la misma convención fracasó la idea de instalar el tema en el reglamento, me parece, que hubiera perspectiva feminista. No, lo que fracasó fue una comisión transversal, claro, feminista. Claro. Que en el fondo se metiera en cada comisión para que cada comisión el resultado de su trabajo fuera con perspectiva feminista, de eso se con perspectiva de género. De género, perdón. De género. Sí, porque el feminismo es otra cosa. La perspectiva de género es tener esta mirada amplia de que existen muchas manifestaciones del género, no es solamente lo binario, hombre y mujer. Eso ya tiene que ver con el género. Pero la perspectiva feminista es mucho más de ver estas divisiones, es querer cambiar la sociedad a una sociedad más justa, más igualitaria, en que el trato entre tú y yo no solamente
solamente tú y yo sea igualitario, sino que tú y yo y los otros también sea en la misma, como en el mismo trato, en la misma relación, ¿cachai? Que no hayan estas jerarquías que ponen en situación de privilegio a algunos en desmedro de otros. ¿Cómo anda eso acá? Más o menos no. Como en el país. O sea, es difícil romper con, ¿cuántos? 5.000 años de cultura patriarcal y machista. O sea, es algo que también se va a dar en el tiempo. No es que tampoco por decreto o porque nosotros instalemos una normativa aquí, eso va a cambiar. Eso cambia de una cultura a otra y también de una generación a otra. En realidad, el cambio es así, generacional. ¿Pero qué debiese traer, por ejemplo, la nueva Constitución para poder uno decir es una Constitución efectivamente feminista, ¿no? Que hace cambios reales en el tema, más allá de que después se adopten y que culturalmente lo implementemos. Sino Mira, que lo más importante es, por ejemplo, en este tema de la educación, que la educación sea no sexista. Yo creo que de ahí para adelante ya se van a generar las condiciones para que las nuevas generaciones se críen en el respeto y no en la obediencia y no en el dominar al otro, ¿ya? Porque cuando tú crías a un niño para que sea una cosa y a la niña la crías para que sea otra cosa, y poco menos que estos dos objetivos son opuestos, termina siendo una situación en que el chico le pones más condiciones, las tenga o no las tenga, de privilegio frente a las mujeres, que siempre se nos relega a un ámbito privado, hacia lo doméstico, hacia lo familiar. Entonces para nosotros nos crían para aquello y a los hombres para otro. Hay que criarnos en igualdad. Hace poco se rechazó en el Congreso un proyecto de ley que establecía una educación sexual integral de la diputada Camila Rojas del Frente Amplio. La idea era permitir este mismo tipo de o acabar con este mismo tipo de diferencias que tú estabas planteando ahora, ¿no? De que siempre el rol del niño varón está por sobre el rol de la niña. O te crían para hacer ciertas cosas. Claro. A una persona como más asistencialista, más de los mandados, más de los cuidados, y la otra persona más ejecutiva, más resolutiva, digamos. Y eso ustedes lo pretenden instalar en la Constitución, según lo que entiendo de lo que me estás diciendo, y después eso debiese tener una ley que lo pudiera aterrizar y que lo pudiera implementar. Claro, eso debería ser, o sea, pero eso se podría hacer ahora ya, por los municipios. Claro, por eso digo, fue rechazado en el Congreso igual. Sí, pero los municipios podrían hacerlo en ese instante. Los municipios ya, como pueden intervenir en los programas educacionales de la municipalidad, sí lo podrían incorporar. Entonces, también va en un tema de tener la voluntad de hacerlo y no seguir con este miedo y creer que poco menos que ahora, porque una sociedad va a ser feminista, nosotros les vamos a hacer lo mismo que históricamente nos han hecho nosotros. No, eso no va a ocurrir. No. No va a pasar. No. No va a pasar. No venimos por venganza. No va a pasar. ¿Y la paridad va a ser también parte de la paridad también va a ser parte ahí de la nueva Constitución? O sea, de hecho nosotros tratamos de hacer todo aquí en ese instante y ya ejercitar aquello, ¿no? La paridad, la democracia. Pero sácame una duda, cuando hablamos de paridad, ¿hablamos de paridad en qué? ¿En el gobierno, en el Congreso, en la empresa, en la universidad, mira, en el trabajo, en todo debería ¿cómo estar? se puede hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar ahí? Digo, nuevamente, se puede hacer, pero ¿cómo se puede hacer ahora? Históricamente, ¿quiénes han hecho la vida en sociedad? ¿Quiénes han generado las leyes? ¿Quiénes han generado las normas? No. ¿Quiénes son los hombres? Y mira dónde estamos, al borde del colapso climático. Entonces, no, por favor. Se necesita la mirada femenina, se necesita los valores en realidad y la forma de ser de las mujeres, ¿ya? Porque somos distintos. Aquí este tema no es que nos vamos a vestir igual y que vamos a ser iguales, no. Es reconocer la diferencia, pero valorarla también, ¿ya? Y en este momento, ¿qué pasa? Las diferencias que se producen entre hombres y mujeres ponen una situación de privilegio a ustedes, claro, que a nosotros nos ponen en situación de desmedro. Nosotros decimos, no, lo que nosotros hacemos históricamente, que tiene que ver con el cuidado del otro, tiene que llegar al mismo nivel de valor en la sociedad que lo que los hombres han hecho históricamente. Y históricamente, en realidad, ustedes van a la guerra, pelean, hacen empresas, qué sé yo, funcionan en otras lógicas distintas. Y estas lógicas han quedado relegadas a lo privado o incluso subvaloradas. Y eso es lo que nosotros en este instante que estamos haciendo un nuevo trato, un nuevo pacto social, tenemos que poner en el centro, en el corazón de la Constitución, porque son estas prácticas las que nos van a permitir sobrevivir como especie. El saber cuidar, el saber alimentar, el saber curar enfermedades, el saber estar ahí, el saber escuchar, el saber contener, ¿ya? El no excluir al otro. Sí. Si tú lo ves en perspectiva, por ejemplo, de mamá. Sí. Yo soy mamá también, pero las mamitas que me están escuchando que tienen varios niños, tú lo puedes ver. Hay un niño que es así, el otro chico es distinto, pero ella alimenta a los dos
Cuando le da contención es a los dos, ¿ya? Hay que poner esa lógica de mamá dentro de la Constitución, porque esta mirada de papá nos ha llevado al carajo. Entonces, y más encima este papá chileno, pues papá, papito corazón, que se va de juerga, porque ese es el estado que tenemos. Sí. Es un país muy rico que toma los recursos que tenemos y se los lleva y se los tira la chuña al extranjero. Mientras tanto, todos los hijos, o sea, los habitantes del país, pasamos hambre, no tenemos salud, no sabes si comió o no comió. Pero sácame una duda. Y te va a ver, no sé, cada 4 años para pedirte el voto. Ese es el mismo paralelo que nosotros hacemos en sociedad. Sí, sociedad de hombres es lo que hay, sociedad de mujeres la que se quedan ahí cuidando a pesar de todo. Pero, ¿cuál es la reflexión? Yo entiendo, y me parece que es de justicia y la sociedad va a tener que actuar de buena fe en la implementación de esto, ¿no? Pero para que esto no sea letra muerta, ¿no? Para que uno diga, bueno, se estableció en la convención, quedó escrito en la Constitución, pero en realidad no hay un correlato ejecutivo de que se haga esto, porque es muy difícil, porque cuesta mucho, porque hay que meterle lucas. ¿De qué forma tú crees que se puede implementar todas estas medidas? Te pongo un ejemplo. No el gobierno, ni el Congreso, ni las elecciones, porque eso ya han habido ensayos, ¿no? Incluso Bachelet ensayó alguna vez su gabinete paritario. Acá ustedes están con paridad porque las elecciones se hicieron con paridad. Probablemente en los próximos congresos va a tener que ser así y no les queda otra, ¿no? Pero en la empresa privada, ponte tú, en lo que no es público, en lo que es privado, ¿cómo alguien podría implementar la paridad en una empresa privada sin que eso le genere lo típico, ¿no? Dicen los empresarios algunos, no, es que tengo que hacer un cambio muy grande, esto me genera, qué sé yo, va a generar desempleo, van a decir algunos. El caos. Claro. ¿No? Nos vamos a ir a la Cualquier cambio genera eso. Sí. Mira, hay muchas ¿Qué cosas. ¿Qué hacen ustedes respecto de ese tipo de dificultades que van a haber? Pues, si van es que esas dificultades ya están. Claro. Ya están. O sea, hay una ley de jardines infantiles. Sí. Que si tú tienes contratada, no me recuerdo ahora cuánto es el número, pero creo que si son 20 funcionarias, tienen que tener un jardín infantil. Entonces, ¿qué hace el empresario? Te contrata 19. Echa la número 20, claro. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Sí. Entonces, esas situaciones tienen que ir cambiando con las leyes que se hagan más adelante. Ahora, hay que cambiar las lógicas también, porque si no nos preocupamos de esta labor de cuidado, que lamentablemente o afortunadamente la hacemos las mujeres, la dejáis en una situación vulnerable. Por eso es que no es solamente cambiar las normas, hay que cambiar toda la mentalidad, todo. Toda la mentalidad, todo el sistema económico que pone en privilegio el ganar un poco más en el empresario que prefiere contratar una menos para no poner un jardín, a pensar de que si, bueno, pongo un jardín infantil, quizás muchas más mujeres van a poder acceder al tema del trabajo, claro. Tener un sueldo, una remuneración, quizás se van a poder separar del idiota que la esté pegando y no tener esa dependencia económica, y va a ser un bien social. Entonces, si tú no piensas en esa forma, vas a seguir pensando, bueno, ¿cómo gano más? Sí, bueno, que no piensan en esa forma muchas personas. Ya, pero claro. Por eso estamos, no solamente estamos cambiando la Constitución, estamos haciendo un cambio de paradigma. Un cambio cultural también. Un cambio cultural y social que esperamos que tenga frutos, no sé, no va a ser inmediato, 10 años, 20 años, probablemente. Claro. ¿Ya? Un camino igual largo. Nosotros estamos recién preparando la tierra, ni siquiera estamos sembrando, porque cuando sembremos van a ser con las leyes, que van a ser efectivos estos derechos que nosotros vamos a consagrar en la Constitución. Estamos recién en esta parte. Bueno, todos estos cambios culturales y de paradigma importantes, y con esto ya vamos cerrando la entrevista, Elsa, y te agradecemos, ¿no? Todo este rato pronto comienzan a sesionar, así que tenemos que ya soltarte. Ya. Pero lo último, todo estos cambios también implica que Chile va a pasar a ser un Estado plurinacional, ¿no? ¿Qué significa concretamente que Chile sea un Estado plurinacional? Mira, actualmente la Constitución dice que son chilenos solo los chilenos. Eso invisibiliza a todos los pueblos originarios que existen y que son preexistentes al Estado de Chile. ¿Ya? O sea, tú llegáis, plantáis la bandera y decís, ya somos chilenos, de aquí para acá esto es nuestro. Y todo lo demás lo invisibiliza o lo destruye, como lo que pasó con los Selknam o lo que está pasando con las culturas del norte. ¿Ya? Los mapuches han resistido todo. Entonces lo plurinacional tiene que ver con reconocer aquello. Que hay culturas que son preexistentes al Estado, que tenemos que valorarla, que tenemos que reconocerla, que tenemos que integrarla y no seguir con esta lógica de querer destruirla. Eso es como lo más básico. Sí, un Estado plurinacional entonces que establezca, que se preocupe, ¿no? de todo quienes habitan en este país. Exacto. No solamente de las personas que nacen, no tienen sangre, ¿no? De otros chilenos. Ahora, ¿eso ¿de qué forma se va a manifestar concretamente? Porque la Constitución va a decir entonces
Chile es un Estado plurinacional, eso implica que hace un reconocimiento de distintos pueblos. Es un Estado plurinacional compuesto por tales pueblos. Ya, y ahí está el pueblo mapuche, Rapa Nui. Con los que vinieron y con los pueblos preexistentes. Ya. Ahora, ¿por qué es importante reconocer lo plurinacional y no seguir esta lógica nacionalista de querer negar al otro, que estaba antes que uno también, y que este Estado chileno? Porque cuando tú lo niegas, volvemos ahora al tema del patriarcado, ¿qué hace cuando tú niegas o no quieres ver al otro? Lo destruye, que es lo que se ha intentado hacer con las culturas originarias de acá, con los pueblos preexistentes. Y que ha mantenido, por ejemplo, esta constante invasión a los territorios mapuche, que en un tiempo fueron, bueno, no sé, por la colonización, y después fue ahora la nueva colonización de las forestales. Sí. Entonces nos mantiene en un conflicto permanente el negar al otro, el querer que ese otro no exista. Reconocerlo significa reivindicar todo aquello y también hacer todas las condiciones que emanen del Estado para resarcir el daño que se le ha provocado. ¿Cómo qué? ¿Indemnizaciones, por ejemplo? Por ejemplo, restitución de tierra. ¿De tierra? Son sus tierras. Claro. Hay que reconocerlo. Se las quitaron a la mala. Bajo engaño, bajo coacción, bajo amenaza, bajo incluso muerte. Entonces hay que hacer algo. Tenemos que nosotros como sociedad recomponer nuestra historia, sanar nuestra historia. Soberanía en sus territorios, por ejemplo, el pueblo aymara en el norte, el pueblo mapuche. Claro, ellos, porque además tenemos que reconocer y valorar la forma en cómo ellos se organizan. Y no podemos venir a imponer en nosotros una forma distinta a la que ellos histórica y tradicionalmente lo han hecho. Ahí se empieza a complejizar el tema, ¿no? Porque ahí habría, no sé, te invento, por poner un ejemplo, la justicia que nosotros conocemos tradicional, que es la que está expresada acá, no en los palacios y tribunales, la justicia mapuche, la justicia Rapa Nui, la justicia aymara. ¿Podría ser así? Claro, mira, pues si tú lo ves, por ejemplo, en Bolivia, que donde las comunidades son fuertes, existe la justicia comunitaria. Entonces, donde no llega la justicia institucional, son las mismas comunidades las que la ejercen. Ahora también hay que ver este tema de justicia, porque por ejemplo, ¿qué pasa con nuestra justicia huinca? Ya, alguien te hace un daño, sí. No sé, lo que sea, te robó algo. Sí. Tú a veces lo que quieres es que esa persona te restituya el agravio que te hizo, pero no lo hace. Al final eso se va a la justicia, probablemente va preso, si es que llega a ir preso. Bueno, si es pobre va a ir preso, si no es pobre no. Y de ahí puede que pague una multa, pero esa persona jamás te va a pedir o disculpa o te va a devolver aquello que te robó. Sí. ¿Entiendes? En la justicia comunitaria funciona distinto. Si tú me haces un daño a mí, yo soy la que te pide justicia y es la comunidad la que se encarga de que eso ocurra. Y si no es así, bueno, eres expulsado de la comunidad, que vendría siendo como la cárcel, ¿ya? Entonces hay que aprender de otras formas de organización y otras formas de hacer justicia, y que las culturas ancestrales la tienen muy arraigado y que son mucho más humanas. ¿Y sobre eso castigar, por ejemplo, castigar a una persona porque vende en la calle y termina en la cárcel, no tiene sentido, eso no es justo. Sí. No tiene que ver con la justicia. Claro, eso quedó de manifiesto con el incendio, ¿no?, de la cárcel. Exacto. Donde murió tampoco es justo que personas que causan tanto daño, no sé, pues con la evasión de impuestos, les den clases de ética o una multa. Entonces, cuando hablamos de justicia tenemos que ver qué es lo que es la justicia. Hay muchas personas que no sé, pues a través de un delito se sienten agraviadas. Las mismas personas, ya, vamos a ir a temas más complejos. Por ejemplo, cuando se produce un accidente vehicular y ya no hay nada que hacer porque alguien falleció. Aunque la persona vaya 20, 30 años en la cárcel, no se va a revivir, pero la persona que perdió a su familiar necesita una disculpa, necesita aquello, no que la compensen con dinero, no otra cosa. Y eso sí es justicia. ¿Ya? Bueno, pero de esto hay consenso acá, ¿o no? Todas esas cosas nosotros las podemos conversar como en nuestros grupos más afines, pero como te decía al principio, tiempo para debatir aquí es poco. Y además que, como le decía, hay cambio de paradigma. Aquí yo estoy en la Comisión de Derechos Fundamentales y han venido a exponer varios abogados a decirnos así como lo que deberíamos hacer. Pero todos vienen, o la mayoría vienen con una mirada antropocéntrica, de seguir viendo como el hombre como medida de todo lo demás.
¿ya? Y mientras no nos abramos a una mirada biocéntrica, donde pongamos en el centro la vida de todo, no solamente la vida de los humanos, sino de la naturaleza y todo lo que ella conlleva, vamos a seguir con esta lógica de destrucción y apropiación. Pero van a tener que invitar a otro tipo de abogados. Hay que esperamos que estén llegando. De hecho, han llegado 2. Pero de 20 ya 2 nomás. Elsa, lo último, a propósito del Estado plurinacional, tú misma encendiste el debate alguna vez, ¿no? En que se podría contar con nuevos y más símbolos. Por ejemplo, sí, claro, otras banderas, no sé si otros himnos o el mismo himno, pero en distintos idiomas. Sí, son propuestas, porque mira, porque ya es como el gran tema, ¿no? Elsa, ¿qué hace? Golpea la mesa y encima quiere cambiar la bandera, el himno, el nombre, incluso me preguntaron así el nombre del país. Ya, dentro de la estupidez misma yo digo, sí, también vamos a cambiar la ubicación del país, lo vamos a llevar a un clima más caribeño, ¿ya? Si se puede hacer, lo haremos. Entonces, yo lo que dije es, capaz que a alguien se le ocurra hacerlo. ¿Y por qué no si estamos en etapa de refundación? Todo hay que cambiarlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. Ahora, hasta el momento no ha llegado ninguna propuesta, así como de alguien diga, oye, a mí me gustaría tener una bandera así, basada. No, ya. Pero sí, o sea, en el tema, sí, depende de las propuestas. Para eso estamos, ¿no? Para recibir las propuestas de la gente, la idea de la ciudadanía. Ahora, el tema de la plurinacionalidad ya está en el reglamento y lo más probable es que sí quede en la Constitución. Por lo tanto, que la gente no se extrañe que ahora cuando se digan cuáles son nuestros símbolos patrios, va a ser la bandera chilena, porque representa a todos los chilenos, de hace, ¿cuánto? 200 años atrás, pero también va a estar la mapuche, que representa a una gran cantidad de habitantes. ¿Cuánto tienen aquí en el territorio? 5.000 años, espérate, sí. 5.000 años. Si tú piensas en Osorno, que encontraron excavaciones de hace 12.000 años, sí. O sea, lo lógico es que esté su bandera, ¿no? Hay 1 millón más o menos de descendencia mapuche, ¿no? Ya, pero piénsalo para atrás, nosotros tenemos 200 años con una bandera que nos representa a esta sociedad. Pero hay otra bandera que representa a todos los habitantes de este territorio del sur de Chile, que tiene más de 5.000 años de antigüedad. ¿Y por qué no tiene que estar? O sea, ya no si unos símbolos, sino que varios. Si tú lo piensas, sí, pues si tú lo piensas en Rapa Nui. Ni siquiera saben cuántos años tienen, por ejemplo, los Moai. Ni siquiera pueden calcularlo y existen desde muchos años. ¿Por qué no pueden estar representados? Lo mismo que la cultura del norte, los aymaras. Si los vinculamos ahí a los incas, por ejemplo, ya tienen más de 12.000 años de antigüedad. O sea, no reconocerlo es un error histórico. Ya, eso. Pero, por ejemplo, van a haber cambios fundamentales. Hablábamos del escudo, por ejemplo, ¿no? Por la razón y la fuerza. Bueno, es algo que al menos yo vengo escuchando desde los años 90, desde la transición eterna, que se proponía cambiar el escudo por la razón a la fuerza, por la fuerza de la razón. Claro, y eso ya te cambia el paradigma, ¿no? Porque si tú pones esas máximas y por la razón o la fuerza, el Parlamento no hubiese vuelto a votar el mantener los militares en el sur. Entonces hay que cambiarlo todo y este es el momento. Yo le digo a la gente que no se asuste con los cambios. Los cambios generalmente son buenos y cuando los cambios son generacionales significan que están respondiendo a nuevas miradas o con más contenido, con más información que nos van a permitir vivir bien. Es como cuando uno crece, ¿no? Sí. Tú tienes una ropa que te queda bien por un tiempo, pero si tú creces un poco más, la ropa ya te empieza a quedar chica, a encoger, necesita ropa nueva. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento con la nueva Constitución, generando nuevos ropajes para el futuro Chile. Para el nuevo Chile. Estupendo. Elsa, te dejamos en libertad porque ya sabemos que tienes que volver al Congreso, a la Convención Constitucional, a seguir trabajando estos mismos temas que conversamos hoy día. Te dejo un saludo de COVID, sí. Una despedida de COVID. Sí. Bueno, muchas gracias Elsa nuevamente y muchas gracias a ustedes también. Como todos los domingos, ya saben, conversaciones constitucionales con cada uno de los que están acá dibujando el nuevo Chile. Conéctense al Desconcierto y a todas las redes que ahí están los videos. Chao, chao.